O sea, no todo el miembro se considera una amputación, ni tampoco una parte del miembro se considera amputación. Las dos, a la vez, o cualquiera de las dos. Cuando se realiza esto a través de una articulación, se denomina generalmente desarticulación. La epidemiología, algunas cositas que podemos encontrar, por ejemplo, aproximadamente 1.9 millones de personas en Estados Unidos conviven con una amputación. Se hizo un estudio aquí en Perú, en lo que es el Instituto Nacional de Rehabilitación. En esa época estaba el doctor Farro, de jefe del departamento de lo que es estructurales y amputados. Ellos hicieron un estudio donde justamente encontraron algunas variables importantes. Por ejemplo, la edad promedio era de 43 años más o menos, por encima de el sexo, la mayoría era masculina. Condición socioeconómica, obviamente pobreza y extrema pobreza. La extremidad más afectada generalmente era el miembro inferior, y lo que es niveles de amputación generalmente por encima del rodillo, así como también las causas de amputación la mayoría de veces eran no traumáticas. Aquí encontramos igual las condiciones, cuando es considerada específicamente la mayor posibilidad o mayor probabilidad, en este caso en el estudio que se hizo, igual sigue siendo el estudio lineal para pacientes amputados, donde se encontraba que los pacientes por encima, o en este caso arriba de la rodilla, la amputación, se consideraba a nivel porcentaje, el 54%. Estamos hablando del miembro inferior. En el miembro superior encontramos generalmente los que están debajo del codo, y en una gran proporción los que están en muñeca y mano. Este es un estudio que se hizo en el Hospital Nacional Guillermo Almenara entre el 2005 al 2007, donde se encontraron algunas cositas importantes, como por ejemplo, de la población de 1854, que se hizo obviamente el estudio, se encontró que las amputaciones traumáticas de 2 o más dedos, o de otro dedo único, que sea completo o parcial, estaban entre las más o la mayor cantidad que se podían encontrar, así como también las amputaciones, en este caso ausencias adquiridas de pierna por arriba de la rodilla. Estamos hablando a lo congénito. Encima, las amputaciones traumáticas, que siguen estando también en su estudio de la Almenara por encima de, pero por encima de rodilla se encuentra un gran porcentaje. Y la amputación específicamente, cuando ya hablemos ya de etiología, tenemos la etiología traumática y no traumática. La traumática, todo aquello que conlleva con respecto a accidentes, en este caso una condición de repente de un conflicto bélico, de minas. Y las no traumáticas encontramos las vasculares, las infecciosas, las neoplásicas y otras. Las vasculares, la diabetes, la enfermedad vascular periférica, ese tipo de enfermedad, no sé si saben sobre la acropaquia condicionante por un problema de sepsis, que hace más o menos un par de años se puso un poquito de moda, por el hecho de que había algunas personas que habían sido amputadas de manos o de pies, debido a que después de una infección urinaria habían hecho un proceso de sepsis. Eso había originado una condición específicamente de un tipo de geopatía, donde los vasos extremos o distales eran los que más afectaban. La mayoría de veces esas infecciones eran por problemas de pseudomonas. Entre las condiciones específicamente neoplásicas, tumores óseos y tumores también de partes blandas. Y lo que es otras, se consideran también las amputaciones congénitas. Niveles de amputación. Este es un pequeño esquema donde más o menos nos indica que la amputación es importante tenerla en cuanto a lo que se llama brazo de palanca. El brazo de palanca es obviamente, mientras entre comillas es un poquito más extenso, es mucho más sofisticado y también a la vez funcional. Es decir, si yo tengo una amputación muy cercana a la zona articular, por debajo de la zona articular, ese brazo de palanca es mínimo y por tanto no tendría mucha fuerza para realizar el movimiento. En cambio, si la amputación es más o menos entre 2/3 a prácticamente 3/3 debajo de la zona articular, tiene mucho mejor brazo de palanca. Aquí encontramos lo que son niveles de amputación. A nosotros nos interesa dos cosas, específicamente. Las amputaciones, cuando hablemos de clasificación, con respecto a lo que es la parte anatómica
que tiene que ver con el Oxford, y la parte topográfica con Schwarz. Son clasificaciones que vamos a revisar ahorita. Pero sí, a grandes rasgos. Extremidad superior, desarticulado de hombro. Por encima de la desarticulación de hombro, lo que se llama interescápulo torácica. Por debajo viene la transhumeral. Debajo de esta condición ya va la desarticulación de codo. Bajo de la desarticulación de codo, la transradial. Debajo viene la desarticulación de muñeca. Y luego las amputaciones parciales de mano. En miembro inferior vamos a encontrar desarticulado de cadera. Por encima del desarticulado de cadera, lo que se llama la hemipelvectomía. Por debajo consideramos la transfemoral, desarticulado de rodilla, transtibial, desarticulado de tobillo y las amputaciones parciales del pie. El CIME, ya lo vamos a ver, es una amputación transmalleolar. Por eso hablamos ahora de la clasificación anatómica, la de Oxford. Específicamente la clasificación anatómica nos está hablando tanto de miembros superiores como inferiores y lo dividimos generalmente en segmentos. Ejemplo, humeral, tenemos H1, 2 y 3. 3 segmentos a nivel del húmero. Las amputaciones, obviamente, según la zona de amputación. Si estábamos condicionando a que el brazo de palanca debería ser mucho mejor cuando es más extenso, si tengo una amputación H1, no tendría un buen brazo de palanca. Un H2 tendría un brazo de palanca prácticamente bueno. Y un H3, dependiendo de la zona, podría ser un buen brazo de palanca. Pero, si está muy cercana a la zona articular subsiguiente, ya no involucraría un efecto de palanca. Por eso es que más o menos la condición de brazo de palanca debe ser aproximadamente 15 a 20 centímetros o hasta 30 centímetros, dependiendo de la zona, para poder hacer la amputación. En este caso, las condiciones de amputación, por si acaso, no se las programa el traumatólogo, no las programa el cirujano cardiovascular, las programa el médico de rehabilitación. ¿Y esto debido a qué? A que necesitamos la mayor funcionalidad. En el caso del traumatólogo, prácticamente es entrar a hacer la amputación que más o menos se puede definir. En el caso del cirujano cardiovascular, que no haya una complicación vascular en sí. Si la complicación vascular está obviamente por debajo de la zona de amputación, no hay ningún problema. Pero si la complicación vascular está muy inherente a la zona superior, tendrían que amputar mucho más arriba y cada vez más hasta definir una condición adecuada. Por eso es que es importante siempre saber la funcionalidad. Entonces, regresando al tema, la clasificación anatómica de Oxford: segmento humeral, segmento radial, miembro superior, H1, H2, H3. Segmento radial, R1, R2, R3. Miembros inferiores, segmento femoral, segmento tibial. Segmento femoral, F1, F2, F3. Segmento tibial, T1, T2, T3. Esto es importante para nosotros definir una totalidad en lo que es el diagnóstico de amputación. Porque en la clasificación topográfica de Schwarz ya nos van a venir las otras terminologías. En miembros superiores, lo que estábamos hablando: interescapulotorácica, desarticulación de hombro, amputación por encima de codo, el about elbow, que es obviamente en inglés, desarticulación de codo, obviamente ya les estoy explicando, amputación muy corta bajo codo, amputación por debajo de codo, el below elbow, desarticulación de muñeca y las amputaciones parciales de mano, que ya las vamos a revisar un poquito. En el caso de miembros inferiores, la hemipelvectomía, la desarticulación de cadera, la amputación por encima de rodilla, el about knee, desarticulación de rodilla, amputación corta abajo de rodilla, la amputación por debajo de rodilla, below knee, y la amputación de cine, que les estaba explicando que es la amputación transmalleolar. Las amputaciones parciales de pie están por debajo de la zona. Esto de aquí siempre va a ser importante, porque si nosotros tenemos un paciente que es amputado por un accidente de tránsito y queremos definir el diagnóstico del paciente, su amputación tenemos que primero determinarla a dónde o qué nivel ha sido. Si la amputación fuera el miembro inferior y fuera el segmento 2, a nivel de lo que es la zona femoral, tendríamos inicialmente que la amputación sería por debajo, no, femoral, por encima de rodilla.
Entonces, si sería una amputación por encima de rodilla, tendríamos la primera fase del diagnóstico. Y la segunda parte, si estamos hablando del segundo segmento, sería F2. Por tanto, sería amputación por encima de rodilla, F2. Ese es el diagnóstico. ¿Ya? Niveles de amputación, igual. Eso vendría a ser una hemipelectomía. Generalmente las hemipelectomías son obviamente por encima de la zona articular. Hasta luego, doctora. Y por ende, también necesitamos saber más o menos a qué nivel se puede realizar la amputación. Los libros generalmente dicen que las hemipelectomías deberían ser 2 a 3 centímetros por encima de la zona de herida. Si la zona de herida cada vez está mucho más arriba de la zona articular de la cadera, entonces necesariamente tendría que ser mucho más arriba todavía. Eso para evitar zonas de necrosis. La desarticulación de cadera. Y esta es la amputación transfemoral. Amputación transfemoral, amputación por encima de rodilla. En este caso sería prácticamente lo que se llama, si es F, sería F2. Niveles de amputación. Ese es para más o menos ver un porcentaje de lo que puede haber con respecto a niveles de amputación. Generalmente, ¿cómo puede haber más? A nivel del miembro superior se ha encontrado mayor predominancia en la desarticulación de muñeca, procesos en el nivel de desarticulaciones de codo, específicamente. Pero es importante en este caso tener esto en mención. Debajo de las amputaciones de desarticulación de muñeca están las amputaciones transcarpianas, transmetacarpianas y transfalángicas. Estos niveles, generalmente por encima de la zona articular de hombro, son la mayoría de veces, muchas veces, no solamente traumáticas, sino también oncológicas. Cuando encuentran algún tipo de daño, por ejemplo, un cáncer de mama, una metástasis ósea, un problema que ha ocurrido generalmente en una complicación así. Por eso que puede haber ese tipo de condiciones. Volvemos a los temas con respecto a lo que es los niveles de amputación. Seguimos observándolo igual, hemipelectomías por encima de la zona de pelvis. Generalmente, como les dije, 2 o 3 centímetros por encima de la zona de herida. Desarticulación de cadera, amputación de muslo con muñón muy corto, etc. Esto es solamente para revisar. Aquí, importante, la parte baja. Amputación transmalleolar, que es la amputación de Zimmer que les dije. La amputación parcial del pie, que ahí vienen ya los otros tipos de amputación. Chopin, Lisfranc y las amputaciones transmetatarsianas. Hay un tipo de amputación que se llama Pirogov, pero solamente como mención, nada más, para que ustedes sepan que existe. Pero específicamente la amputación, por ejemplo, de Chopin viene a ser una amputación medio tarsiana, a nivel de la región tarsiana. Y las amputaciones parciales de Lisfranc es tarso-metatarsiana. La desarticulación de Zimmer, también llaman así, pero generalmente es amputación de Zimmer transmalleolar. La Chopin, medio tarsiana, la Lisfranc, tarso, metatarsiana, y la transmetatarsal específicamente hablando. También las amputaciones de falanges o de dedos. Ahora hablemos específicamente sobre la amputación congénita. Esto, la mayoría de veces, es una deficiencia esquelética congénita, donde la deficiencia de la extremidad generalmente se da durante el desarrollo embrionario. La más frecuente son lo que estamos considerando con respecto a las bandas de constricción amniótica, la displasia gastrita. Esto generalmente se da más que nada en el feto, cuando hay unas bandas a nivel de lo que es la placenta, que provienen del amnios, que generan una pequeña presión hacia la zona, en este caso, de los miembros en el feto. Y esto provoca que simplemente no crezcan. Entonces, al no crecer, les va a generar simplemente la amputación de tipo congénito. Ese es entre comillas, lo que más se ha estudiado con respecto a lo que es amputación congénita. Este señor es conocido, ¿no? Es Nick Vucinic. El 40% generalmente se presentan asociadas a otras anomalías. Por eso es que hay combinaciones, tanto de problemas de extremidad superior como de extremidad inferior. Generalmente no viene un paciente amputado congénito solamente de un miembro, vienen de varios. Por eso es el tema de lo que es la displasia de Streeter o las bandas de constricción amniótica. Porque generalmente las bandas no van a agarrar solamente un solo miembro, van a agarrar varias zonas y van a evitar que justamente haya un crecimiento normal en la zona de feto. Deficiencia esquelética congénita, obviamente hablando, estamos hablando de
más o menos una condición de 22%. Grupo etario, vamos a encontrarlo siempre, pues obviamente en los niños inicialmente, porque es donde vamos a ver las deficiencias congénitas. Deficiencia genética congénita más común, en miembro superior, la ausencia de 2/3 distales de antebrazo, de muñeca y de mano. Etiologías generalmente son desconocidas. Anomalías hereditarias, agentes teratogénicos como antiguamente se utilizaba la talidomida. La talidomida saben lo que es, ¿no? ¿Qué es? Medicamento antigravídico. ¿Qué? La talidomida era utilizada como un anestésico para las mujeres anteriormente. ¿Es un Y como antiemético. Pero mayormente se utilizaba también como anestésico. Se contraindicó justamente por el efecto de las complicaciones tanto de Amelia y de complicaciones aparte congénitas. En Amelia, ya vamos a estudiar un poquito sobre eso. Radiación excesiva, la cortisona, la probutamida, estos son generalmente sospechosos, por eso tampoco se utilizan. Y las más frecuentes, como les estaba explicando, las bandas de constricción amniótica o displasia de Steiger. Dentro de las etiologías, 60-70% encontramos que son desconocidas. 15% tenemos las mutaciones por patrones mendelianos, un 5% de origen citogenético, y después de esto tenemos el 10% ambientales, donde incluye el 3% las infecciones maternas, las enfermedades maternas, las alteraciones uterinas, exposición de fármacos, etc. Las terminologías de las anomalías congénitas. Esto también es importante. Amelia es específicamente la ausencia completa de una extremidad. Hemimelia es la mitad del miembro. Falla. Significa ausencia de una porción mayor de la extremidad, ya sea completa o incompleta. La focomelia es la porción terminal de una extremidad unida más o menos o directamente con el tronco. Es decir, prácticamente como una especie de aleta que crece al costado. Por eso le llaman focomelia, como si fuera una foca. La aqueilla, que es la mano ausente, la apodia, que es el pie ausente, la adactilia, que es la ausencia digital, y la afalangia, que es la ausencia de falanges. Aquí observamos, por ejemplo, este sería un defecto que sería una amelia, porque es la ausencia completa de toda la extremidad. En cambio, al otro lado encontramos una hemimelia, porque estamos encontrando que es una ausencia parcial, generalmente. Hay una clasificación de Franz O'Reilly de las deficiencias congénitas de los miembros, donde lo más importante de aquí que hay que saber es que hay deficiencias terminales y deficiencias intercalares. Las deficiencias terminales no existen partes normales en situación distal y en línea respecto de la porción deficiente, o sea, no hay una situación distal. En cambio, las deficiencias intercalares, la porción media del miembro es deficiente, pero están presentes las porciones proximales y distales. O sea, esta es la única diferencia. Deficiencias terminales, porque aquí no va a existir problemas distales, o mejor dicho, no va a existir situación distal. En cambio, el intercalar sí va a haber una condición de deficiencia y van a estar presentes las porciones proximales y distales. Otra clasificación, la clasificación internacional de Dundee, Escocia, se dijo que hay deficiencias congénitas transversas y longitudinales. Las transversas, desarrollo correcto del miembro con detención del crecimiento a determinada altura. Generalmente el proceso de protesización es más temprano, en la que se define como transversas. Las prótesis son convencionales y generalmente están adaptadas a las características del niño. En cambio, la clasificación longitudinal tiene que ver con una ausencia que se extiende paralela al eje mayor de la extremidad, donde el proceso de protesización es más complejo. La transversal es menor. La protesización de la longitudinal es complejo. Las prótesis generalmente son no convencionales, definidas como tesis o híbridos, y el diseño generalmente es individualizado. ¿Por qué? Porque siendo esta condición mucho mayor, siendo una condición no acorde con la fisonomía del cuerpo, tiene que adaptarse lo mejor que se pueda. Por eso es que hay condiciones de híbrido en esas situaciones de prótesis. En las anteriores, en las transversales, las situaciones de prótesis son más definidas, prácticamente estéticas.
Si hacemos un diagnóstico, vamos a encontrar, por ejemplo, obviamente que esto es al nacimiento. Y tenemos que certificarlo, lo certificamos con una radiografía. ¿Qué vamos a certificar en la radiografía? La presencia de la hipoplasia, generalmente en los huesos que hay. No es un crecimiento adecuado, es un crecimiento normal, es un crecimiento disminuido. ¿Qué necesitamos observar? Señales que generalmente nos indiquen esto, el síndrome de bridas amnióticas. Hay que descartar obviamente los síndromes de carácter hereditario y complementar estudios generalmente con una ecografía renal y al corazón. Porque la mayoría de veces un paciente que va a nacer con un problema de amputación congénita va a tener otro tipo de problema aparte. Tiene otras deficiencias y otras características que nos va a definir como un tipo de síndrome. Por ejemplo, aquí hay una imagen. Este niño tiene 3 años de edad, pero tiene una hipoplasia de antebrazo derecho, porque hay ausencia de los digitales cuarto y quinto. Las complicaciones de la amputación, podemos encontrar, por ejemplo, los síndromes dolorosos, el dolor del muñón, el dolor fantasma, la hiperestesia del muñón, que son 3 cosas muy distintas. Ya la vamos a pasar a revisar un poquito. Trastornos dérmicos, complicaciones óseas, las infecciones que puede haber en la zona del muñón, las dehiscencias de la herida y obviamente las contracturas musculares a nivel. El miembro fantasma. Esto es una condición que puede generar dolor, sensación, fantasma o dolor de miembro fantasma. Una cosa es el dolor en el muñón, como sensación de dolor en el muñón propiamente dicho, y otra cosa es el dolor en el miembro fantasma. Es decir, yo estoy amputado del miembro inferior, me han amputado desarticulado de rodilla, por ejemplo. Yo tengo, obviamente, sensación de dolor en la zona de mi muñón, pero también siento como que me duele el pie. Entonces las dos cosas son distintas. Uno es el dolor en el muñón propiamente dicho y el otro sería el dolor en el miembro fantasma. La sensación del miembro fantasma es cualquier percepción, ya sea no dolorosa generalmente, que ocurre a nivel del miembro que ha sido amputado o el miembro faltante. El dolor en el muñón, obviamente en la zona del muñón, y el dolor del miembro fantasma, la manifestación dolorosa que de manera aparente se localiza en la parte del cuerpo que falta. Me duele la parte que me falta. Este es un efecto que se llama efecto de espejo, que se hace en tratamiento de rehabilitación. El efecto de espejo para poder mejorar la condición, sobre todo de la funcionalidad del otro miembro. El dolor en el muñón, para revisar un poquito, tiene que originarse generalmente en el muñón. O sea, es netamente del muñón. Puede haber problemas de neuromas en la zona, puede haber cicatrices adherentes o puede haber lo que se llama espículas. Las espículas son las formaciones calcificadas de la zona del hueso, que a veces van formándose poquito a poquito, como si fuera una estructura adyacente o naciente. No va a crecer completamente un miembro, pero sí van a crecer un poquito las zonas óseas. Puede ser también un dolor en la zona del muñón, que puede ser referido por una hernia o por una situación misma de un dolor articular a nivel de la cadera. Tratamiento, hay que desensibilizar. Desensibilizamos con masoterapia suave, con propiocepción de texturas, con golpecitos suavecitos, percusiones en la zona del muñón. Pueden utilizarse anestésicos locales, o sea, pueden implementar lo que se llama infiltraciones anestésicos locales, como la lidocaína. Se puede utilizar también el ultrasonido, la acupuntura, la electroestimulación, que son específicamente para manejar el problema de la inflamación y a la vez del dolor. Y obviamente escisión del neuroma. Sensación fantasma. Esto ocurre porque nosotros aquí a nivel cerebral tenemos una formación en la corteza que nos indica que sentimos lo que sentimos en el cerebro. Se llama homúnculo de Penfield. Dentro del homúnculo de Penfield vamos a encontrar algunas zonas que obviamente son marcadas. Si hay algún tipo de situación, por ejemplo, isquémica en alguna región cercana o adyacente a la zona de mención, puede haber una situación de problema en la zona. Es decir, tengo una isquemia en esta región, donde se encuentra mi centro de lo que es la mano. Y la isquemia me producirá que tenga problemas en la mano. Por eso es que, si a mí me cortan el miembro, me amputan el miembro, estamos hablando de una amputación traumática, no estamos hablando de una amputación congénita. ¿Ya? La amputación congénita, el niño nace
tratando de entender qué es lo que le falta. En la amputación traumática yo ya tuve y lo perdí. Y por tanto, cuando lo perdí, es la situación en la cual mi homúnculo de Penfield ha trabajado toda mi vida hasta que esto, aquí, me indicó que mi cuerpo se movía según mi cerebro. Si a mí me falta esa parte, mi cerebro sigue trabajando. Y por tanto, la conexión que tiene mi cerebro hacia mi mano, si la tengo amputada, va a seguir sintiéndola. Y por eso es que se sigue sintiendo la sensación, lo que se llama sensación del mismo fantasma. Porque mi situación de liberación total del estímulo a nivel cerebral no ha culminado. Mi estímulo sigue. Yo sigo sintiendo como si tuviera mi mano. Yo sigo sintiendo como si moviera los dedos. Yo sigo sintiendo como si tuviera mi pierna y camino, pero me caigo. Y eso pasa. En el paciente amputado lo siente. El paciente está durmiendo y repentinamente se levantó y puso justamente presión sobre la zona amputada y se cayó. Cuando se da cuenta, le faltaba el miembro. Pasa. Generalmente, obviamente, es un fenómeno normal que se puede acompañar de un hormigueo que no es desagradable. Estamos hablando de sensación fantasma. Puede ser engañoso porque el paciente a veces se rasca el pie y no lo tiene, se rasca la mano y no la tiene. Tiende a disminuir porque puede persistir generalmente esto por décadas, justamente por esta condición, por el homúnculo de Penfield. No lo experimentan los que son congénitos, porque obviamente los congénitos no nacieron con ese sentido. Percepciones recordadas del mismo amputado producirían sensación fantasma de forma subconsciente como parte de la imagen corporal. ¿Por qué? La imagen corporal está a mi nivel de mi corteza. Mi dolor fantasma tiene que ver con un dolor desagradable, generalmente un dolor de tipo neuropático, donde yo tengo condiciones de parestesias, donde tengo calambres, tengo ardor, tengo puntadas, tengo sensación de aplastamiento. Generalmente esto es intenso poco después de la amputación, más o menos en 5 o 10% de pacientes. Pero puede ser precipitado e intensificado cuando hay contacto con el muñón o con el área gatillo, sobre la zona de tronco, la extremidad contralateral o la zona región de la cabeza. Puede aumentar también si es que hay, por ejemplo, problemas de micción, o también con la defecación, o con las relaciones sexuales, o con una angina de pecho. Esto puede intensificar la condición del dolor fantasma y me va a doler justamente la zona intensamente, sin telar. ¿Y cómo trato mi dolor fantasma? Dolor en el muñón puede ser con cirugía local cuando quiero hacer exéresis de la zona del neuroma. Dolor también si quiero hacer de repente revisar la zona del muñón, si quiero algún tipo de condición o complicación en la zona. Generalmente tratamientos como antidepresivos, tratamientos como por ejemplo la gabapentina también está indicado, la amitriptilina. ¿Para qué? Para cortar la vía del dolor. Porque les vuelvo a repetir, el dolor es una sensación de tipo neuropático. Las complicaciones cutáneas que pueden darse en la zona del muñón por el uso de prótesis, por ejemplo, por mayor gasto de energía a nivel de la zona, sudoración excesiva del muñón, maceración de la zona, infección por hongos o bacterias. Prevención, exposición al aire, uso de materiales adecuados y el uso de antitranspirantes. Por eso cada cierto tiempo se van modificando las condiciones para utilización de un socket. El socket es lo que va, de comillas, como especie de bloqueo de la zona del muñón. Es como una especie de revestimiento para que pueda entrar el muñón. Entonces el socket tiene que estar especial. Un socket para diabético tiene que ser definido. Un socket para diabético tiene que tener una válvula de aire, de escape, para que comprima, pero no demasiado. Entonces hay algunas condiciones para utilizar también prótesis. La prevención, ya la hablamos, tensión mecánica, generalmente se da sobre la piel, que puede producir desgarros capilares y de los orificios glandulares. Ulceraciones cutáneas, obviamente no usamos la prótesis. Complicaciones óseas, por ejemplo, cuando hay apoyo del peso isquiático en las prótesis acá. Estamos hablando de las que son encima de rodilla. Las que son encima de rodilla pueden producir un fenómeno de osteoporosis. Pero osteorremanentes que desarrollarán espículas óseas, lo que estamos hablando, las espículas se pueden dar. La amputación de un hueso largo en niños antes de la madurez aumenta la longitud del hueso por crecimiento del endostio y el periostio.
O sea, el niño sigue creciendo. Y obviamente, si tenemos una condición de una amputación en miembro inferior, podría generar un trastorno de escoliosis, si es que la longitud no es adecuada y si el paciente no se ha entrenado adecuadamente. El neuroma, que también son complicaciones de la zona de muñón, es cuando uno realiza el corte o la amputación y generalmente corta el tejido nervioso. Pero esta zona, que ha generado una cicatriz, se genera un pequeño nódulo, generalmente en la zona donde ha habido la sutura. Cortamos el nervio, suturamos normal, pero lo dejamos al nervio atrapado. Al dejarlo atrapado, originamos un nódulo, y ese nódulo es el que causa el dolor. Entonces, paciente que presenta dolor en el muñón, el descarte primero es la espícula y el segundo es el neuroma. Muchas veces son indoloros, pero cuando se van a proteger bien. O sea, en este caso, cuando se hace el corte, se debe hacer un buen colchoncito en la zona donde hay sutura. Las características del muñón ideal debe ser cónico o generalmente semicónico. Un revestimiento cutáneo bien nutrido, extremidades óseas recubiertas de tejido celular, o sea, no debe haber pues zonas de huesos simplemente, debe haber zonas que haya carnecita, como se dice. Tiene que haber una buena movilidad, suficiente fuerza de palanca, que siempre es lo importante. Hay que conservar los arcos articulares, la irrigación sanguínea adecuada y el nervio principal cortado por encima del nivel de amputación. Para eso es que se evitan los neuromas. El tratamiento pre y postoperatorio inmediato. Si tenemos un cuidado preoperatorio, generalmente hay que decirle al paciente qué es lo que le va a pasar. Hay que entender al paciente. Hay que saber qué puede hacer el paciente posteriormente. Hay que guiar al paciente. Y hay que saber también la situación del paciente. En el caso de nosotros, en el hospital de policía, tenemos que la mayoría de pacientes que son amputados son pacientes que han tenido problemas traumáticos. Y obviamente en nuestra condición tenemos que ver primero la edad del paciente, segundo el sexo del paciente y tercero su condición socioeconómica. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes son pacientes que no han sido pues nacidos en cuna de oro, como se dice. Han sido simplemente personas que han querido servir a la institución y que lamentablemente ahorita están sufriendo ese tipo de condición. Por tanto, entonces, ese tipo de pacientes no van a tener pues un apoyo solamente de la institución, nada más. No van a tener papás que de repente le puedan comprar una prótesis, no van a tener de repente unos familiares que le hagan una apoyada para que le puedan comprar una prótesis, porque ese va a ser su subsistencia. En ese caso, muchos de estos pacientes tratamos nosotros de implementarlos lo mejor que se pueda. En ese sentido, las implementaciones tienen que ver mucho con la condición del paciente. Si uno tiene un paciente que es paciente joven, puede incluir dentro de la implementación prótesis mucho más avanzadas, donde están las prótesis mioeléctricas, por ejemplo, en mano, o las prótesis que son específicamente con revestimiento de rodilla, que son parte del miembro inferior. Pero si es un paciente adulto mayor, lo primero que condicionamos es, uno, a la funcionalidad. Si tenemos un paciente adulto mayor que supera los 70 o 80 años, que sabemos que va a ser bien difícil de repente ponerlo de pie, si es una amputación en el miembro inferior, por ejemplo. Entonces, muchas veces esas prótesis prácticamente las vamos a botar, porque esos pacientes la mayoría de veces ni siquiera se paran. Entonces tenemos que tener cualquier condición con respecto a qué vamos a dar, qué voy a indicar, qué voy a tratar. Si tengo un paciente que tiene una amputación en el miembro inferior derecho, yo tengo que saber cómo está mi miembro inferior izquierdo. Por ende, tengo que revisarle la otra pierna. ¿Por qué? Porque me va a hacer movimiento, me va a hacer funcionalidad. Por ende, el paciente tiene que ser revisado uno de las articulaciones de la otra pierna: cadera, rodilla, tobillo. Debo revisarle si es que ha tenido un problema vascular, si hay problemas vasculares, hacer una ecografía Doppler y aparte de eso, revisar obviamente la zona del muñón. Porque si yo sé que ese paciente lo voy a parar y le voy a poner una prótesis, necesariamente ese paciente tiene que tener una funcionalidad adecuada. Si tiene una espícula metida en la zona del muñón, tendré que mandarlo al traumatólogo para que se lo opere. Si tiene un neuroma, tendré que colocarle cortisona o de repente hacer algún tipo de sensibilización para que vaya mejorando ese estado del neuroma. Y si el paciente tiene un problema de artrosis en la otra rodilla,
por ejemplo, tendré mucha más complicación y obviamente el paciente será, para entrenar con respecto a la marcha, bien difícil. Pero ya sé qué voy a tratar, ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a indicar. Por eso es que en el cuidado preoperatorio hay que mantener la amplitud del movimiento y la fuerza del muñón. Hay que fortalecer los miembros superiores. Por acá se puede retirar si quiere, doctor. Hasta luego. Ejercicios respiratorios del tronco antes de la cirugía y después de ella. Hay que cuidar la salud general, obviamente, de las dos extremidades, lo que siempre les digo. Control médico continuo para los cuidados del miembro residual y manejo de cualquier otra complicación de la arteriopatía sistémica, etc. que haya ocurrido. En el cuidado postoperatorio, importante siempre que haya una buena cicatrización de la herida. Los vendajes que se van a colocar generalmente deben ser siempre para drenar las zonas, permitir la cicatrización, o sea, no van a ser demasiado compresivos. El vendaje rígido de contacto costal con una prótesis fijada inmediatamente generalmente va en los niños, en las avulsiones o en las traumáticas simples. Esos vendajes rígidos de contacto son cuando ha habido generalmente, o cuando ya tú quieres poner una prótesis. Los casos musculares de edad avanzada, el vendaje rígido y la deambulación inmediata pueden producir daño isquémico grave. Por eso es que al paciente adulto mayor no le vamos a poner un vendaje muy compresivo, ni tampoco le vamos a decir, señor, deambule inmediatamente, porque si no, simplemente los problemas isquémicos son mayores. Condicionamientos postoperatorios, obviamente prevenir contracturas, esto para que el muñón debe moverse a través de su amplitud. Amputaciones altas, siempre higiene personal afectada. Amputados bilaterales, hay que aprender las técnicas de traslados a sillas de ruedas, a la cama o fuera de ellas, hay que enseñarles. Eso es parte del tratamiento de rehabilitación. Un paciente que está amputado de ambos miembros tiene que aprender a trasladarse de la silla a su cama, de su cama a la silla, de la silla al baño. O por lo menos tratar ya, si en su momento tú vas a practicar un inicio de marcha, ponerlo en equilibrio y trabajar el equilibrio. Y para eso le pondrás pues doble pilón. Ya vamos a saber qué es el pilón. El vendaje del muñón siempre va a ser importante, porque el vendaje del muñón nos va a dar dos cosas. Uno, nos va a dar la, en este caso, forma del muñón, nos va a ir formando el muñón y nos va a evitar la hipotrofia muscular. Si yo le coloco un vendaje a un paciente, es porque esto se puede deformar y yo lo quiero formar para que cuando yo le coloque la prótesis sea lo mejor posible o esté mejor colocado a nivel del sótano. Vendaje del muñón previene el edema, activa el metabolismo y lo remodela de forma que encaje más cómodamente en las prótesis. Los primeros días realizados por el fisiatra, generalmente sí, en presencia de los familiares para que vean cómo se hacen, en este caso los vendajes. Probablemente deberá mantener la extremidad vendada. Sí, generalmente nosotros sí indicamos que las extremidades sean vendadas todo el tiempo posible, para que eso evite la hipotrofia muscular y también, por ende, mejore la formación de lo que se llama muñón cónico o semicónico. Recomendaciones: los vendajes deben continuar o deben cambiar generalmente cada 4 o 6 horas. Si obviamente vamos a notar pulsaciones o algún tipo de dolor de repente en la zona, lo que tenemos que hacer es retirar el vendaje y verificar cómo se encuentra la zona de la piel. El vendaje se debe cambiar 3 a 4 veces al día, por eso está hablando de que los vendajes son cada 4 a 6 horas. Y el muñón, durante el primer año siguiente de la amputación, es conveniente que siga vendándose. Siempre se debe seguir vendando. Esas son condiciones que no debería hacer el paciente. ¿Por qué? Porque simplemente lo que necesitaría sería una irrigación adecuada o una carga vascular normal. Cada complicación que está aquí puede generar que esta zona de muñón se necrose. Los vendajes por abajo de rodilla, por arriba de rodilla. ¿Cómo podrían ser? Esta es una clasificación funcional del paciente amputado, la clasificación de Russell. Importante saber que el primero es una rehabilitación completa, o sea, no hay minusvalía. El paciente con su prótesis camina, hace sus cosas, realiza actividades de la vida diaria, camina 400 metros en terreno llano o irregular, sube y baja escaleras sin ayuda y usa el transporte público. O sea, esto es en cuanto ya tengo un paciente que se ha liberado, que ha hecho marcha,
que ha hecho de repente tratamiento, si es humano, por ejemplo, que ha mejorado su funcionalidad. Pero si tengo un paciente de 5, esto es una prótesis cosmética, que no le ayuda para nada. Por tanto, entonces, esto lo que más me evalúa específicamente es la utilización de la prótesis. Objetivo del tratamiento rehabilitador siempre va a ser, en el caso de miembros inferiores, obtener la diferenciación. Y en caso de cualquier, en este caso, condición de miembro superior o miembro inferior, mejorar las actividades de la vida diaria y mejorar la independencia ante todo. Restitución de la cosmética corporal y realizar marcha con apoyo bipodal, o sea, en ambos pies. La protesización de los niños. Importante saber que, por ejemplo, el concepto de bimanualidad se desarrolla alrededor de los 3 meses. O sea, el niño pequeño, a los 3 meses, entiende que tiene una manito derecha y una manito izquierda, más no sabe que es derecho-izquierdo, pero sí entiende que tiene 2 manos. A los 3 meses. Un niño que está afecto de esta deficiencia, o sea, un niño que crece o que congénitamente no tuvo una manito, lo que tenemos que hacer es le ponemos una prótesis estética alrededor del mes, para que a partir de los 3 meses, cuando él ya entienda que tiene 2 manitos, él simplemente piense que tiene esa manito que le falta. ¿Para qué va a servir esto? Porque esa zona de muñón, esa zona que se ha intentado de nivelar, entre comillas, va a generar que pueda hacer sus funciones, como por ejemplo gatear, rodar, rolear, o simplemente levantarse. Para eso se trata de mejorar su estatus con respecto a la condición. Cuando yo le pongo una prótesis estética, colocada alrededor del mes, es para el concepto de bimanualidad. Y para que obviamente esto me mejore la sedestación o el gateo. A los 7 meses el niño inicia lo que se llama la oposición del pulgar. Y por ejemplo eso ya tiene que ver con respecto a la pinza. La primera prótesis que se puede colocar generalmente es estética. Estamos hablando de las prótesis de mano. Por eso les estaba hablando del concepto de la bimanualidad. Las primeras prótesis en los niños son estéticas. Pero a partir de los 2 años podemos considerar colocar las prótesis que se llaman mioeléctricas. Porque ya el niño, desde los 3 meses hasta los 2 años, ha mejorado su estatus de movimiento y por tanto entonces ya razona que su partecita que le falta puede generar movimiento a pesar de no tenerlo. ¿Por qué? Porque activó el homúnculo de Pemphigus y realizó entonces que su condición posterior diga que no tiene mano, pero con su prótesis mejora su movimiento. Si queremos mejorar lo que es la pronosticinación, generalmente las prótesis se van a integrar mayormente alrededor de lo que es 5 a 6 años. En los miembros inferiores se recomienda a partir del promedio de los 10 meses. No le ponemos generalmente una prótesis estética a un niñito que está comenzando a sentarse. ¿Por qué? Porque simplemente le va a hacer simplemente esto. Más nos interesa la bimanualidad, miembro superior, que la condición de miembro inferior. La de miembro inferior, 10 meses, ¿por qué? Porque a los 10 meses el niñito ya va a comenzar a levantarse. Para poder sentarse, el niño necesita buen paso en cadera. Entonces, a los 6 meses que el niño se sienta, comenzamos a inclinar, a ayudarle a pararse con un pie, y luego, a los 10 meses, podemos involucrar el hecho de poner una prótesis que ya puede mejorar su estatus de marcha inicial. Si le queremos agregar una articulación de la rodilla, generalmente le damos entre los 3 a 4 años. ¿Y por qué la diferencia entre un niño amputado y un adulto generalmente? Por esto, por el crecimiento y el sobrecrecimiento del niño. El crecimiento normal del niño, el niño sigue creciendo. Un niño que es amputado por algún tipo de evento traumático, él va a seguir creciendo. Pero el niño congénito también. Y en el caso, el sobrecrecimiento del muñón depende más de las zonas cuando han sido traumáticas. Porque en el niño
que tiene un evento traumático, el muñón va a aumentar de tamaño, porque va a seguir creciendo. En el caso del niño que tiene un problema congénito, el muñón crece, pero generalmente progresivo a su tipo de lesión. Por ende, no va a crecer pues una pierna nueva, sino solamente una parte. La cicatrización siempre es importante. Y por ende, las prótesis de miembro superior suelen ser consideradas cuando ustedes empiezan generalmente a sentarse. Mayor. Se debe desarrollar al niño, teniendo en cuenta lo que debe tenerse en cuenta a la hora de decidir cuándo y cómo usar la prótesis. Mejor ajustar una prótesis de extremidad inferior a un niño cuando se comienza a ponerse de pie. Por eso estábamos hablando de los 10 meses. Lo que suele ocurrir entre los 9 y 12 meses igual. Ya vamos a acabar el capítulo. El encaje es lo que les hablaba, lo que se llama socket. Es la pieza de la prótesis donde se coloca la extremidad vertebral, lo que queda, o sea, la zona de muñón. Se diseña el encaje para obtener un óptimo ajuste. Debe tener en cuenta la forma del mismo y los materiales que se va a utilizar. ¿Qué tipo de material generalmente? Son materiales de polietileno. Etapa de protesización pasiva en miembro superior. Indicación de prótesis pasiva cosmética en función de la edad, el nivel de amputación, el desarrollo psicomotor, la etiología de la amputación y la colaboración familiar. Cosmética es una prótesis que simplemente se va a colocar prácticamente para que entienda que le falta, pero no es algo funcional. Se prescribe a partir de los 20 a 24 meses, ya les habíamos hablado de esto. Importante en antebrazo y en articulación de muñeca. Necesario que se cumplan una serie de condiciones básicas. Tiene que haber obtenido el máximo rendimiento con la prótesis pasiva, para que yo le indique una mioeléctrica. Si el paciente no sabe lo que es utilizar una prótesis pasiva, una cosmética, entonces no va a poder utilizar una mioeléctrica. No va a tener el conocimiento de. Siempre tiene que pasar de menos a más. Yo no le puedo poner a un niño simplemente porque pienso que ya le puedo poner una mioeléctrica inicialmente de frente, porque el niño todavía no entiende de eso. Por eso es que mejor inicialmente se pone la cosmética. El miembro inferior debe estar consciente de cómo los niños caminan a esas edades tempranas y los esfuerzos para producir la extensión de la marcha satisfactoria. Una vez que se adquiere la capacidad para llevar a cabo el golpe de talón, despegue de los dedos de la marcha, todos los esfuerzos deben hacerse para desarrollar que el patrón de progresión sea suave. O sea, el niño sabe caminar y sabe que tiene que poner el talón para poder equilibrar. Y para poder despegar, despega con las puntas. Entonces eso lo tiene que entender cuando inicia la marcha. Todos nosotros lo hemos entendido cuando hemos estado a partir de los 11 meses. Pero el niño que se ha amputado no lo va a entender inicialmente. Por eso es que hay que ayudar. ¿Cómo? Lo cargamos al costado y simplemente hacemos que el niño trate de colocar su pie hasta que se adecue a colocar primero el talón y después la punta. El tratamiento preprotésico, aquí tiene que haber obviamente siempre la evaluación del muñón. Volvemos a las condiciones del muñón: la forma, la cicatriz, la valoración muscular, la movilidad articular de la zona superior al muñón, la sensibilidad y temperatura de la zona, los puntos de dolor que pueda tener y obviamente los perímetros. ¿Cuánto de muñón hay? ¿Cuánto de diámetro hay? Tenemos que hablar sobre la reeducación inicial, o en este caso la reeducación funcional. Mejorar el estado general del paciente, entrenamiento de la musculatura, facilitar reacciones de enderezamiento, equilibrio y tronco, o sea, que se siente, que se pare y camine. Estabilidad, coordinación y destreza. Lo que hablamos como entrenamiento con prótesis provisional, generalmente es para aprender a descargar el peso. Aquí pueden condicionarse las prótesis de tipo pilón, que son solamente una especie de yeso que se hace con madera para colocar el muñón y estabilizar inicialmente el equilibrio. Lo primero que se tiene que trabajar en un paciente que tiene un miembro inferior amputado es el equilibrio. Inicialmente, porque el paciente, si tiene la prótesis ya mioeléctrica, convencional, etcétera, para poder caminar, el paciente lo que va a tener que hacer es marcha. Y en algún momento la prótesis no le va a ayudar. Se le puede caer, se puede doblar, o puede tener algún tipo de accidente. Por eso es que es importante que él mantenga siempre el equilibrio en el miembro inferior que quede. Siempre el entrenamiento del equilibrio va a ser importante en ese paciente. Fortalecimiento y equilibrio.
Por tanto, entonces, controlamos primero el equilibrio bipodal, o sea, en ambos pies, controlamos los apoyos y movimientos del muñón y la percepción de las nuevas sensaciones. Así como también tenemos que establecer lo que se llama patrón de marcha. El pilón, que generalmente es modelar y adaptar el muñón a la forma del encaje, va a facilitar la absorción del edema, inicialmente. Así como también el vendaje, el muñón tipo pilón, también va a facilitar la absorción del edema. Evalúa si el paciente puede usar una prótesis permanente. Si utiliza pilón, ese paciente obviamente va a hacer mucho mejor tratamiento de rehabilitación, porque el pilón es importante para que él inicie esa marcha. Entrenarse en la marcha y sus actividades de la vida diaria. Cuando ya es una prótesis permanente, es porque ya el paciente ha logrado una diferenciación, ya ha logrado la marcha, ya ha completado la imagen corporal y obviamente sabe lo que es caminar con una prótesis, el peso de la prótesis, la condición de movimiento de la prótesis, su funcionamiento de la prótesis. Por ende, este tratamiento ya es para la prótesis permanente, adecuado. Por eso es que a un paciente que está amputado, no le voy a inmediatamente indicar una prótesis, de repente, inteligente de rodilla. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el paciente no se adecuó nunca al equilibrio. Y por el hecho de que el paciente nunca supo cómo era caminar con algo tan pesado. Entonces, por eso es que inicialmente tenemos que trabajar el tratamiento con pilón. Este es un resumen de todo lo que es la rehabilitación integral y de lo que es la protegización. Estos son tipos de cajas. Los clásicos son el PTB, el PTS y el KBM. PTB es generalmente como una especie de agarradera, como una correa, que es más hacia la zona patelar. El PTS es generalmente una indicación tipo tibial, generalmente bajo de la zona de la rótula, por encima de él. Y la KBM, que generalmente es de tipo alemana, que va a ser un tipo de socket mucho mayor. La zona de conización o la zona donde va a encajar el muñón es mucho mayor la zona de orificio. La terapia física nos va a indicar qué vamos a hacer con el muñón. Vamos a fortalecer las zonas, miembros inferiores y el muñón también a la vez. Vamos a trabajar los rangos articulares, porque obviamente los rangos articulares siempre van a ser importantes. Vamos a mejorar la funcionalidad, la aplicación de agentes físicos, dependiendo de la condición. Si tengo un paciente que tiene edema en el muñón, puedo colocar de repente una corriente analgésica para que disminuya la inflamación. Si tengo dolor en la zona de muñón, puedo colocar láser, puedo colocar TENS, puedo colocar de repente algo que me facilite esa condición. Si tengo de repente un paciente que quiero mejorar la parte muscular, tiene contracturas musculares, tiene de repente algún tipo de condición neurológica, me puedo meter en un tanque de hidroterapia y también va a ayudar. O si también puedo hacer piscinoterapia. O puedo poner una compresa caliente en las zonas donde más o menos vea que hay condiciones de contractura muscular. Un paciente que, por ejemplo, entonces, en este caso, una condición de amputación del miembro inferior, que tiene acortamiento de los glúteos o tiene acortamiento de la región del cuádriceps, el músculo va a permitir que el acortamiento genere una condición en el muñón y va a de repente generar una flexión leve de la zona de amputación. Y por ende el paciente va a tener un muñón flexo. Ese muñón flexo tengo que trabajarlo porque va a tener limitación para lo que es el rango articular. Por eso es que le puedo poner algunos medios físicos para disminuir esa condición. Después estamos hablando obviamente del tratamiento que ya hablamos, el tratamiento preprotésico y el tratamiento protésico. La terapia ocupacional siempre va a ser importante, que es parte de la rehabilitación. ¿Ya? Terapia física no es la especialidad, es medicina física y rehabilitación. Y terapia física es solamente una parte de la medicina de rehabilitación. Las otras partes son terapia de lenguaje y terapia ocupacional. Las tres partes importantes funcionan dentro de la especialidad de medicina física y rehabilitación. Cada una tiene un licenciado distinto, cada una tiene un licenciado que estudió 5 años. El terapista ocupacional me va a decir a mí si ese paciente ocupacionalmente me puede trabajar en algo. El terapista ocupacional me va a decir a mí si el entrenamiento en la marcha es adecuado para ese paciente, si ese paciente se va a poder desenvolver en las actividades de la vida diaria. Sí, tenemos que obviamente adecuar un tratamiento psicológico en los pacientes que tienen amputación, porque tener pues obviamente falta de un miembro va a ser complicado, sobre todo en personas que han sido realmente condicionantes, quizás deportistas, quizás personas que toda su vida han visto el mundo distinto,
y que ahora con una amputación cambia completamente su mundo inmediatamente. Que debe haber un servicio social, debe haber una rehabilitación profesional, que es con respecto a ya mandar al paciente a trabajar. ¿A dónde lo voy a mandar a trabajar? Si el paciente es policía, yo no lo voy a mandar a hacer operativo, no lo voy a mandar a la comisaría, a que me haga plantones. Ya tendré que trabajarlo en otro sitio, pero sí puede trabajar. Porque el hecho de que sea amputado no está limitado. Ya es una discapacidad desde el momento que hay o genera una, en este caso, amputación, pero no es un paciente que no puede ser funcional, porque su amputación no es de la cabeza. Y por tanto, entonces el paciente necesariamente puede realizar algún tipo de función. En la policía hay múltiples funciones. Para terminar, son personas que obviamente han sufrido algún tipo de amputación. Algunas están vivas, otras no. Hablando inicialmente del señor Vucisic, él pues es un orador cristiano que tiene que ver más que nada con la parte del aliento hacia las personas, hacia el aliento de la vida, el aliento de las condiciones en las cuales él ha vivido siempre. Es una persona que está casada, que tiene hijos, pero que lamentablemente él nació con esa complicación, aprendió a vivir con esa complicación. Él tiene amelia de los dos miembros inferiores y del miembro inferior derecho, pero tiene una hemimelia del miembro inferior izquierdo, un pedacito. Pero él vive tranquilamente su vida, hasta nada. La señorita Mariana Bridi fue, me parece, el cuarto puesto en Brasil, si no me equivoco, que ella sufrió una infección urinaria por pseudomonas. La paciente que falleció cuando después de que se hizo la amputación no soportó los niveles de angiopatía que había presentado. Que fue diferente, por ejemplo, en dos pacientes que ocurrió acá en el Hospital Almenar, donde le dijeron que les habían operado y que les habían, por una infección urinaria, reclamaron a diestra y siniestra en todos los medios, en este caso televisivos, que les habían operado mal, simplemente porque tuvieron su infección urinaria. Pero ya sabemos, mediante estudios, que la condición de la pseudomonas te puede provocar el problema de la acropaquia condicionante por una infección. Nosotros como médicos lo sabemos, las personas fuera no lo saben. Por eso es que muchas personas dicen, voy al hospital Sahual y me amputaron mi otra pierna. Nunca fue así. La gangrena la tenía en la pierna donde realmente lo operaron. No fue que le amputaron la pierna que no debieron amputarle. Pero sin embargo se dijo, no, yo entré por mi pierna derecha y me amputaron la izquierda. Pero nadie le explicó, ese es el problema del médico, nadie le explicó al paciente que la condición de infección era mucho mayor en la otra pierna, que la otra pierna lo estaba matando. Y la familia entendió simplemente mi papá le cortaron su pierna que no debieron cortarla. Pero las investigaciones después vieron, a pesar de que al traumatólogo pobre lo votaron, que él no había tenido la culpa, sino que lamentablemente la falta de comunicación no se dio con los pacientes. Bethany Hamilton es una surfista. Ella, amputación de miembro superior por un tiburón. Ella porque no surfeando. Si los varones no lo conocen a él, entonces no saben de fútbol. Él es Darío Silva, es jugador uruguayo. Él fue un centro delantero importante en algunos mundiales. Tuvo un accidente de tránsito y ahorita, lamentablemente, es un paciente también con amputación. Obviamente dejó de jugar. Pero se dedica también todavía a ayudar a la gente. Esta es la licencia. Oscar Pistorius, si es un caso aparte. Amputación bilateral, campeón olímpico, campeón paralímpico, entre comillas, pero asesinó a su esposa. Sí, te estoy diciendo que dice sí, o sea, y bueno, no el señor es su caso, lamentablemente por falleció ella. después de haberle hecho tantas amputaciones y que eso fue por complicaciones de la diabetes. Eso también he visto. ¿Alguna pregunta? No, eso lo voy a comprar. Muchas gracias.